amigos, estamos de vuelta justamente para tocar, ¿no? El Congreso aprobó la norma para igualar pensiones en la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. El Ejecutivo ha hecho observaciones, ¿no? Ha observado este decreto legislativo. De eso vamos a conversar con nuestros invitados: Freddy Arias, coronel en retiro de la Fuerza Aérea del Perú, y su abogado Hugo Guerra. Señores, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Coronel, cuéntenos por favor, ¿cuál es la situación? Entiendo que el Ejecutivo ha observado esta ley. Ustedes tenían una promesa, dicho ese paso, del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Cuéntenos un poco de qué trata, en cuál es la situación actual. Bueno, todavía el Ejecutivo no ha observado la ley. Ok. Estamos en el paso. Pero pareciese que lo va a hacer, lo ha dicho. Ya lo ha mencionado, ya lo ha dicho en estos días, ha estado el Ejecutivo hablando y ha mencionado que la está observando. Lo que ocurre es, hay un malentendido, se está mencionando que hay aumento. No existe ningún aumento de pensiones, para empezar. Esa palabra no existe. Lo que está haciéndose es, con esta ley que ha sacado el Congreso, es dando cumplimiento a la Constitución y al decreto ley 19846, que es la ley de pensiones del personal de la Fuerza Armada y Policía Nacional. Está corrigiéndose un error que viene cometiéndose desde el gobierno anterior del señor Humala hasta el actual, por una mala interpretación y aplicación del decreto ley del legislativo 1133. Esa mala interpretación y aplicación es lo que está originando una discriminación con quienes nos encontramos como pensionistas en ese momento. ¿De parte de quién la mala interpretación, perdón? Del gobierno. Ok. ¿De este gobierno? No, del gobierno, en su turno. Okay. En su momento fue el gobierno de Humala, hoy siguiendo el gobierno actual. O sea, es una mala interpretación, porque la ley dice dos cosas. El primero dice de que los pensionistas y los de actividad, en su momento, cuando se dio la ley en el 2012, se les mantiene la vigencia plena del decreto ley 19846 en toda su extensión. Así lo dice bien la ley. El decreto ley legislativo 1133 dice que se mantiene la plena vigencia del decreto ley 19846 para todo, tanto para personas pensionistas. El decreto legislativo no afecta de modo hecho beneficio, manteniéndose para ellos las mismas condiciones y requisitos en el citado decreto ley 19846. Así es. Se mantiene la plena vigencia en toda su extensión. Eso quiere decir que nos corresponde a los pensionistas percibir la remuneración pensionable que percibe el personal en actividad. No todo lo que percibe la actividad, solamente la parte pensionable. También hay un error en eso. Buen punto. Claro, yo también decía, cuando leí esto, dije, te van a pagar lo mismo, pero claro, lo que pasa es que a las policías y las Fuerzas Armadas le dan una buena parte no pensionable y a veces la parte no pensionable. Permíteme poner esto en términos sumamente sencillos. Estamos viendo los excesos que cometió el gobierno del expresidente Ollanta, básicamente a través de dos decretos legislativos, el 1132 y el 1133. En resumen, ¿cómo afecta eso? Esos decretos se aprueban el 10 de diciembre del 2012. Todos los que pasaron al retiro hasta el 9 de diciembre terminaron percibiendo entre 40 y 50% menos que los que pasaron al retiro a partir del día 11 de diciembre. Ese es un principio de discriminación intolerable, inaceptable. Así de sencillo. Y también es un absurdo que el mismo presidente actual, el presidente Kuczynski, diga que es el Ministerio de Economía el que tiene que ver el presupuesto y el manejo presupuestal, y él dice no las buenas intenciones ni los buenos corazones de los congresistas. Ahí hay un grave error. Con esta ley, el Congreso está corrigiendo un exceso de inconstitucionalidad que acabo de explicar. Si hay algún efecto económico, primero, no es de una magnitud mayor, porque estamos hablando, si no me equivoco, coronel, de 600 millones de soles al año. Incluso los pensionistas, en un acto de buena fe, para demostrar que hay una voluntad y un entendimiento de la realidad nacional, renuncian a lo que les correspondería como reintegro
de 5 años. Ok. Por lo tanto, el Congreso no ha incurrido para nada en generar un gasto. Al contrario, está proponiéndole al gobierno que esto se presupueste a partir del 2018 y que se corrija la ilegalidad. Eso es todo. Ahora, el ministro Torner en algún momento ha dicho que, como no está de acuerdo, pese a que esto fue una promesa del presidente Kuczynski a lo largo de su campaña, y delante mío en una conferencia que participamos ambos, se comprometió a solucionarlo. ¿Está en un plan de gobierno escrito o lo dijo, se manifestó? Él lo ha dicho, hay una conferencia que efectuó el 31 de marzo del 2016 ante los pensionistas, está grabado. Ahí está su palabra. Aparte hay un escrito, hay un escrito también, y está todo, o sea, hay versiones habladas y escritas. Ok, así es. Okay. O sea, pero entonces, Torner dice que eventualmente tendrían que llevar el caso al Tribunal Constitucional, lo cual es absurdo. Primero porque el Tribunal Constitucional no puede oponerse a una norma que emita el Congreso en su función precisamente de controlar la constitucionalidad de las leyes. Y segundo, porque ya había adelantado opinión en esta materia. Nosotros llevamos litigando el caso 4 años. Y llegamos al Tribunal Constitucional y ahí nos ocurrió una cosa increíble. El proceso comenzó exactamente en diciembre del 2012, inmediatamente después de que se promulgaron los 2 decretos legislativos. Empezamos junto al doctor Sergio Solís, justo. Perdón, entonces, digamos, ustedes inician este proceso porque dicen, oye, ¿qué tal discriminación? O sea, ¿por qué a los que hasta el 9 y los que a partir del 10 para adelante, esos perdieron? Este es un regalo por el Día del Ejército, porque el 9 la publican. Pero tú imagínate lo siguiente, tú, periodista, con 20 años de ejercicio profesional o 25, yo periodista con 25, tú te retiras el 9 y ganas 2.000 soles y a mí me pagan 1.000. ¿Es así un poco la diferencia? Esa es un poco la diferencia, la mitad. Están recibiendo la mitad actualmente. Es variable de acuerdo al grado. De acuerdo al grado es variable. Es variable de acuerdo al grado, pero ponernos ahorita diferenciar grado por grado es... Claro, pero es una proporción. Pero mi pregunta es, antes de esta ley, que es discriminatoria, ¿no? Porque ¿cómo era un poco el tema de las pensiones? Antes éramos, o sea, cada vez que había 5 soles de aumento por la actividad, le daban pagar el retiro. Cada vez que aumentaba la actividad, le aumentaba el de retiro. No había ni la diferencia está en las bonificaciones. Esta ley es del año 72, es del 72, y siempre que la aumentaba la actividad, la aumentaba el de retiro. Esta 1133, no, es del 2012. No, por eso, esta del 2012, ¿le significó un gasto al Estado? ¿Sí? Sí. Y ahí no hubo ningún... Ahí no lo consideraron. O sea, ahí hubo el desfase. Pero digamos, ahí quedaron fuera, pero alguien podría también haber argumentado, oye, pero también, o sea, esto también, finalmente es un decreto legislativo, esto también significa un gasto para el Estado, esta también estaba, o era irregular. Claro, es que lo dice la ley, aquí está dicho. O sea, dice, te corresponde todo, igualito. ¿Por qué me lo quitas? Y es más, la ley dice que solamente por mandato judicial te lo pueden quitar. O sea, ahí dice, o sea, aplican una cosa para unos. O sea, nos quitan algo y yendo en contra de la Constitución, yendo en contra de la ley, y aplican un criterio y nos afecta. Entonces, le estamos reclamando, ¿qué ha ocurrido en el Congreso? Ha corregido ese error, nada más. O sea, me está dando un aumento, me está corrigiendo un error que en números es un aumento, pero en realidad no es un aumento, es corregir un error que ha cometido el Ejecutivo en su momento. Claro, que corrigió mala. Que cometió... Ahora, pero perdón, yo te interrumpí porque tú dijiste que les ocurrió algo en el Tribunal Constitucional. Bueno, lo que pasa es que inmediatamente después de que se promulgan los decretos legislativos 1132 y 1133, litigamos con acciones de amparo individuales para más de alrededor de 2.500 personas, entre oficiales y personal subalterno. Pocos casos llegaron hasta el Tribunal Constitucional. El más emblemático es el del técnico del Ejército, Chinchay, donde se hace toda la demostración de la inconstitucionalidad. ¿Qué nos ocurre ahí? Se empieza a votar entre los magistrados. El doctor Ernesto Álvarez, que en ese momento era miembro del tribunal,
que presidía el doctor Urruela. No, el que presidía ¿El tribunal? Sí, Urruela Jani. Ok. Él está de viaje, no participa, pero luego va a tener un protagonismo indebido en todo esto. Porque se empieza a votar, está en curso la firma, que después nos hemos enterado era favorable a la causa, porque era corregir la discriminación, y se produce el cambio de composición en el Tribunal Constitucional. Y entonces, ¿qué hace Urruela? Ordena quebrar la causa, es decir, que se vuelva a revisar todo con los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. ¿Quién les habría tenido en la serie esa cosa rara, como tú has definido? Circuló en ese momento, y lo denunciamos públicamente, que el día anterior a que se emitiera la nueva sentencia, una sentencia aberrante, el doctor Urruela estuvo en Palacio de Gobierno junto con Pedro Cateriano, Ana Jara, el procurador de defensa y me parece que alguien más. Dale. No, digo, pero ¿cuál habría sido la intencionalidad política de finalmente qué? ¿No soltar la plata? Como abogado yo no voy a entrar a especulaciones. Okay. Lo cierto es que es extraño que quiebren una causa y que después saquen, primero que impidan que termine de firmarse la sentencia que estaba siendo favorable para nosotros. Y segundo, después de que se quiebra la causa, que se vayan a Palacio de Gobierno. Ahora, el problema es que además de aberrante por derecho, porque mantiene la discriminación, ¿qué le dicen al técnico Chinchay? Un hombre de 60 y tantos años. ¿Es usted lo suficientemente joven como para proseguir con un juicio regular contra el Estado? Que tú muy bien sabes, y saben todos los televidentes. ¿Cuánto dura? 20 años. Okay. ¿No es cierto? Y sin considerar ni siquiera el problema vital de este técnico que ha prestado servicio, como muchísimos militares, para devolvernos la paz contra el terrorismo y la seguridad territorial. Y sabes, perdóname de decirte eso, le dicen, además de eso, usted verá cómo soluciona su problema. ¿Y cuál era su problema? Su esposa se estaba muriendo de cáncer terminal sin tener quien la atendiese. Ok, pero entonces, ese es el tema. Ese es el tema de fondo. A ver. Nadie quiere soltar 600 millones porque esto, muchos, digamos, se llenan la boca cuando están en campaña, pero una vez que entran al gobierno dicen, no, estos 600 millones los vamos a utilizar para otra cosa. Es decir, siempre ven como un gasto y no como una inversión, tener bien remunerado y tener contenta, orgulloso a nuestros 6 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Para el rollo nacionalista, patriótico, ahí sí, todo el mundo se llena la boca, pero ese es el concepto. O sea, a todo el mundo le parece que soltar la plata, hay otras cosas más valiosas que tener justamente de manera justa y bien tratados a nuestros exmilitares. Ese es un poco el fundamento. Eso es lo que dice bien cierto. Es bien cierto, también es así. Claro, pero así. De que toda la vida han dicho, es demasiado. No, hoy le digo 600 millones porque nosotros sabemos que son 600. Ok. Pero aquí han venido cifras de 4.000, 6.000 millones. Solamente. ¿A cuántas personas afectaría esto? 100.000 personas. Beneficiaría 100.000 personas. 600 millones al año. Al año. Ok. 50 millones al mes. Porque obviamente las declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski lo va a observar, o quizás se le va a aparecer la Virgen y no la va a observar, pero el Congreso la va a aceptar por insistencia. Si se acepta por insistencia, el Ejecutivo, como ha dicho Alfredo Torme, intentará llevarla hasta el Tribunal Constitucional. Tendrían que inhibirse los miembros del Tribunal Constitucional. Porque ya tuvieron este antecedente que les acaba de narrar. Pero con una cosa más que es bien importante, porque tú mismo lo acabas de mencionar. Acá hay un sesgo ideológico que también tenemos que poner sobre la mesa. Todo proceso constitucional no solamente es de derechos, sino es político y es social. Y entonces el sesgo ideológico ya nos había dado el exministro Castilla, en la economía en época de Humala, que dijo, ¿para qué quieren tanta plata los jubilados? Primero, pensiones de 600 soles, 800 soles, en la tercera etapa de su vida. Y además dijo, el problema se soluciona solo, porque como ya son viejos se van a ir muriendo y con eso se acaba el problema. Así opinan de los militares. Sí, desgraciadamente, pero bueno, vamos a estar atentos finalmente, porque me parece que el Congreso lo va a aceptar, tiene los votos y habrá que ver después qué es lo que viene. Nosotros confiamos en que el presidente lo va a firmar. O que esa sería la mejor. Confiamos que lo va a firmar porque él lo ha dicho múltiples veces, tiene que honrar su palabra. Porque muchos veteranos de guerra, muchos
combatientes que hoy han perdido parte de su cuerpo, han confiado en él, correcto, han votado por él, gracias a ellos está sentado hoy en donde está, y gracias. Pero sí, finalmente, claro, pero si es una promesa, finalmente tiene que cumplir. Confiemos en que cumpla su palabra, porque toda esa gente ha confiado en él y por eso está ahí. Muchas gracias, coronel. Un placer. Una guerra, gracias. Muchas gracias. Nos reencontramos el día de mañana. Buenas noches.